Hola, ¿qué tal? Una disculpa, ha sido una verdadera calamidad grabar la clase. De hecho, es ya la tercera vez que la grabo y he tenido un problema de sonido y me vicia completamente, me echa a perder la grabación. Entonces, ya es la tercera vez que lo intento. Por problemas que no están en mis manos, son falencias de la tecnología que siempre tiene errancias la tecnología. Nosotros tenemos como civilización endiosada la tecnología, aun cuando dista mucho, ¿no?, de ser todo lo perfecta que rezamos que es. Es parte de las ideologías que sustenta el mundo moderno, ¿no? Un mundo lleno de cables, ¿no? Y errores, falencias y una contaminación paralela, y sin embargo tenemos endiosada la tecnología, ¿no? Creo que es parte de las falacias que nos contamos para creernos amos del universo. La humanidad le gusta mucho, no le gusta ver la realidad con los ojos bien abiertos, le gusta mucho la fantasía, ¿no? Entonces, pues aquí estoy, por fin. No nos hemos podido ver por cuestiones que escapan a nuestra voluntad. Antes de las vacaciones no tuvimos la suerte de entrar en contacto y así se perdió la oportunidad de tomar nuestra primera clase. Después de las vacaciones, bueno, pues yo me encuentro con la responsabilidad de hacerme cargo del Consejo Técnico Escolar y bueno, pues perdimos otra oportunidad. Lo que sucede es que yo tengo la responsabilidad de una dirección en un colegio particular y entonces pues estás ahí al frente en la responsabilidad de dirigir el Consejo Técnico Escolar con todos los maestros del centro de trabajo y pues no te puedes excusar, ¿no? La cuestión está en que el Consejo Técnico Escolar pues es un espacio de reflexión importante con todo el colectivo y pues no puedes faltar a esa responsabilidad, que además es muy importante para tomar decisiones cruciales en lo que resta del ciclo escolar, un ciclo escolar verdaderamente complejo, verdaderamente complicado, porque pues como dice el secretario de Educación Pública, ¿no?, en un video que nos manda a la reunión del Consejo Técnico, dice, tuvimos que hacer de manera expedita, de manera pues sobre las rodillas, ¿no?, la educación virtual nacional ante la contingencia que estamos viviendo. No necesito describir ni ahondar más en ese asunto porque, bueno, pues ya estamos a más de 10 meses de confinamiento, ¿no? Todos estamos enterados de qué es lo que sucede y no necesito darles detalles. La educación, los niños en los salones, las escuelas funcionando de manera presencial, pues es imposible porque sería un vector de transmisión del virus en cadena que desquiciaría a una sociedad vulnerable y ya de por sí bastante caótica, ¿no?, bastante comprometida por la propagación de este virus inédito. Pues no tenemos defensas, ¿no?, frente a él, y entonces sería un grave error abrir las escuelas, llevar o pretender llevar una jornada académica normal en todos los niveles, pues sería darnos un disparo en el pie, ¿no? Tenemos que ser consecuentes y entonces nosotros seguimos con una modalidad virtual, con una escuela a distancia, y entonces
el Consejo Técnico Escolar pues sirve hoy más que nunca para hacer el balance, para exponer los problemas que implica la clase a distancia, evaluar bajo esa modalidad y tomar decisiones, cubrir las deficiencias que encontramos en algunos alumnos con los que no se ha podido entrar en contacto, y las 1000 vicisitudes que implica la comunicación a distancia, y atender la formación y la obligación de cubrir la currícula bajo estas condiciones, ¿no? Entonces es muy importante el espacio del consejo escolar. Bueno, puede ser un espacio muy estéril, puede ser un espacio donde la reflexión ceda al anecdotario infinito y al sentido común, y no se trascienda a una reflexión seria sobre la labor académica, sobre la labor de la enseñanza y el aprendizaje. No obstante, potencialmente es un espacio muy rico donde la anécdota se vuelve un objeto de reflexión en el contexto, ¿no?, de preocupaciones pedagógicas, teóricas, metodológicas, genuinas. Entonces, nos ofrece muchas herramientas esenciales para tomar decisiones racionales, orientar, reorientar, fortalecer el trabajo, y cuando uno está allí al frente con una preocupación teórica muy clara, con una preocupación profesional muy explícita, en el sentido de que, bueno, la escuela pues tiene por encargo el encargo social de formar a las nuevas generaciones y detonar el desarrollo cognitivo de los niños. Tú estás con los maestros teorizando, tomando decisiones sobre la base de un balance serio acerca del aprovechamiento que tenemos en la comunidad escolar, y hacemos los ajustes necesarios, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, bajo qué modalidades y bajo qué dinámicas los niños aprenden mejor? Y ahora, bajo estas condiciones, ¿cómo se ven sometidas esas estrategias, esas técnicas, y qué resultados nos están dando? Ojo, ¿no?, porque hoy más que nunca valoramos la dinámica de la interacción en los contextos escolares bajo la modalidad presencial. Entendemos perfectamente bien que un salón de clases con niños y maestros interactuando, la dinámica de trabajo es más efectiva, tiene una calidez, una empatía y una interacción humana más frontal, y el pautado de la actividad se vuelve más productivo. Hay una incidencia, un peso específico de la presencia y la forma como los alumnos en contacto directo se alientan uno a otro para lograr metas como grupo. Y el maestro obtiene sintéticamente muchos datos en el ambiente para reforzar, para reducir la exigencia, para entrar en un ralentí y fortalecer ciertos aspectos, o subir la demanda de la clase, agregar y ejecutar planes contingentes. Y entonces todos esos datos no los tienes a través de una pantalla. Interactúas contigo mismo, interactúas con un supuesto, interactúas con una serie de datos muy atenuados, y entonces te ves desprovisto de muchos instrumentos, de muchos elementos para tomar decisiones según va evolucionando la clase. No tienes el contacto visual, no tienes la aprobación que te dan los alumnos con todos estos elementos gestuales. Sus interacciones se empobrecen, sus preguntas, sus comentarios se ven muy atenuados. Entonces tienes que enfatizar o
compensar de alguna manera, no sé si se encuentran en el mismo plano y podemos hablar seriamente de una compensación, pero por supuesto tienes que fortalecer otros elementos, o sea, los elementos que apuntala la tecnología, traer a colación, a mostrar una imagen, mostrar un video, hacer acotaciones que de las distintas fuentes de internet, pues que puedan esclarecer, que puedan profundizar o que puedan contrastar tu opinión, pues la apuntalas allí, pero de ninguna manera se puede suplir la interacción vis a vis, la interacción cara a cara, ¿no? Y hoy somos más conscientes que nunca de esta situación, que la naturaleza interactiva de la enseñanza y el aprendizaje tiene una serie de principios que son irreemplazables. Todas estas cuestiones vamos a irlas teorizando y yo creo que la posición sociocultural, que le da un enorme peso a los aspectos ambientales y sobre todo a la interacción entre las personas cuando hacen cosas juntos por medio del lenguaje, la actividad mediada, pues va a salir seriamente fortalecida, ¿no? Porque se ha puesto sobre relieve todos esos elementos y la forma como influyen en el desarrollo de la mente humana. Bueno, cuando tú tienes en el consejo técnico todas estas reflexiones y valiéndote de estos principios teóricos de reflexión, empiezas a hacer acopio de las técnicas, esto va inmediatamente a nutrir el repertorio de instrumentos para que el maestro saque adelante su clase y alcance los propósitos académicos que asume como una tarea, ¿no? Como una cuestión ética y de compromiso moral. La competencia técnica también es una parte fundamental, ¿no? Más allá de todo voluntarismo hay que saber hacer, que es una parte terapéutica, que es una parte en la que el maestro se vuelve sumamente capaz en términos técnicos para identificar deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y paliarlas de forma puntual, de forma muy efectiva, de forma muy estratégica. Entonces, por una parte es el compromiso moral y por otra es la solvencia profesional que tiene el maestro para allanar el camino a despertar esas verdaderas revoluciones en el pensamiento, a verdaderos saltos cuánticos, ¿no? En el despertar y en el cambio que supone pasar de una mente cotidiana, desarticulada, común, a una mente estructurada conceptualmente y con un perfil intelectual abstracto, ¿no? Que es donde se inscriben los procesos psicológicos superiores, que es un acontecimiento que sucede en el espacio escolar. Ojo, aquí hay un debate muy interesante acerca de si la escuela fracasa porque deja de lado la vida real, la vida cotidiana, o si la verdadera naturaleza de la actividad escolar se revela inhibiendo la realidad cotidiana. Yo soy partidario de lo segundo, ¿no? De que la vida cotidiana se tiene que quedar fuera del salón de clase y que en esa inhibición de las circunstancias cotidianas es que se van formulando los aspectos verdaderamente genuinos que corresponden al pensamiento intelectual escolarizado. Que lo que plantea el fracaso de la escuela es un atentado cotidiano de la vida que predomina en el plano de la cultura y cómo atenta en contra de los conocimientos de la escuela. O sea, que la escuela fracasa cuando la sociedad culturalmente está fracasando, cuando los conocimientos que predominan en la vida cotidiana son tan pobres que arrastran hacia abajo los alcances y los logros de los estudiantes. O sea, ojo, porque lo voy a decir de una claridad aritmética.
Cuando los alumnos van avanzando en su conocimiento en una espiral dictada por la propia mecánica, la dinámica escolar, una sociedad ignorante va poniendo trabas, entorpece y frustra el proceso formativo de los alumnos. Entonces, ojo, porque aquí llegamos a una cuestión teórica muy importante. La escuela necesita ser auxiliada por un tinglado de instituciones de naturaleza cultural para formar un ambiente cultural rico en estímulos que le permita a la escuela actuar con mayor coherencia en contextos sociales más amplios. Los maestros tienen que ser intelectuales, pero los políticos que tienen los micrófonos públicos también tienen que ser intelectuales y subir el código de sus discusiones. Los funcionarios públicos, los funcionarios de Estado, los artistas y los sujetos sociales más protagónicos en el escenario colectivo también tienen que subir el talante y el talento, el código intelectual de sus alocuciones cotidianas tiene que entrar en consonancia con una educación que busca el desarrollo intelectual de los niños de tal manera que haya una cierta coherencia entre los retos intelectuales de la escuela y lo que el niño ve, escucha en televisión, en radio, en prensa. Por eso la Secretaría de Educación Pública se tiene que encargar de las escuelas, pero debería de haber también una Secretaría de la Cultura que ponga en concierto a los medios de comunicación, a departamentos y dependencias dedicadas al teatro, al arte, al deporte, y que se cree una sinergia, un círculo virtuoso entre distintas dependencias para que haya un ambiente cultural en continua transformación y crecimiento. Los niños encontrarían así un ambiente que los reta en el aula y un ambiente estimulante en contextos sociales más amplios. ¿De acuerdo? De otra manera, pues efectivamente el maestro está solo con sus propósitos, hace las labores de héroe y degenera en un perfecto mártir, porque todos sus esfuerzos pues se ven coronados por la frustración en una auténtica labor de Sísifo, porque mientras, por ejemplo, le dice al niño come sano, respeta tu cuerpo, respeta la naturaleza, respeta a tus padres, respeta las leyes, respeta a tus compañeros, y el niño sale a un contexto social donde predomina la falta de respeto, la violación a la ley, donde el campeón de la violación de la ley es la propia autoridad, y ve un circo romano en los contextos reales que le rodean, y la comida chatarra abunda, se le ofrece a manos llenas, ¿no? Entonces vive en un contexto social donde lo que menos reina es el respeto, donde lo que prevalece es un atentado permanente a la salud y al medio ambiente. ¿Cómo va a actuar el niño? En una consonancia cultural con su contexto. Eso es lo que está en el corazón del fracaso escolar de la escuela mexicana. Que la escuela ha sido abandonada y que prevalece, sobrevive en contextos culturalmente muy pobres, muy mediocres. Bien, pues todo esto reflexionábamos el Consejo Técnico Escolar, y es la razón por la cual pues no hemos podido tener nuestra clase, pero vamos a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Ojo, ¿no? Porque nosotros tenemos un compromiso como materia muy interesante.
nosotros tenemos que revisar la historia del idioma español. Nosotros tenemos que hacer el análisis de la lengua española. O sea que nosotros tenemos que revisar el proceso histórico formativo del instrumento que nos permite inscribirnos plenamente en una realidad. Ojo, porque nosotros partimos de una serie de ideas muy evidentes y que por ende son muy engañosas, en el sentido de que nosotros estamos inscritos en la realidad gracias a que sentimos las cosas, a que nosotros estamos dotados de todo un utilaje sensorial. Las cosas implican una frontera, nosotros podemos registrarlas por medio de los sentidos y que entonces he aquí al hombre, ¿no? O sea, que nosotros privilegiamos esta dimensión sensorial y de los sentidos, que es lo que nos permite ser y estar en el mundo. Si nosotros traducimos todo esto con una pregunta y decimos, ¿con qué ves? Rápido, pues nadie dudaría, ¿no? Decir, pues con los ojos. Bueno, la cuestión está en que nosotros podemos registrar sensorialmente los objetos con su volumen, su forma, su color, efectivamente con el concurso del sentido de la vista, ¿no? Nosotros tenemos eso bastante claro. La cuestión está en que es media respuesta a esta pregunta, porque para inscribirnos plenamente con sentido en la realidad necesitamos el concurso de la mente. O sea, lo que nuestros ojos registran como un objeto se llenan de significado con la mente, pero sobre todo al pasar por el filtro de la semántica de la lengua. Nosotros vemos toda la riqueza de matices de un objeto y lo inscribimos en un continuo simbólico y semiótico gracias a las palabras que compartimos socialmente. Nosotros podemos decir, ahí hay una dovela, gracias a que las palabras de la arquitectura nos permiten describir un objeto concreto. Es esta pieza que permite que el arco de las puertas comience a inclinarse y llegue hasta la pieza que llamamos clave. Esa es la dovela, esta pieza en la cual una línea vertical, que es parte del muro, comienza a inclinarse y hace la forma característica del arco. Entonces, la dovela nosotros la vemos, pero sin embargo no podemos representárnosla con independencia como una pieza existente en sí misma hasta que la nombramos. Nosotros podemos decir piedra, podemos decir montaña, podemos decir cielo, podemos decir y nombrar al mundo, y entonces lo observamos, lo representamos en una dimensión genuinamente humana por el significado, ¿sí?, que le da a la vez individualidad a las cosas y le da su calidad abstracta. O sea, que las analiza en sus partes, en sus características íntimas que la distinguen de otros objetos, pero además que la relacionan, la vinculan y la hacen pertenecer a una familia de cosas. Esto quiere decir que nos permite categorizar, conceptualizar, abstraer, analizar, o sea que nos permite penetrar en la realidad y verdaderamente representárnosla mentalmente. Es un asunto que va más allá de lo sensorial
y se inscribe en el plano de lo intelectual, por medio de las palabras y de los contenidos de la lengua. Nosotros vamos a ver entonces el órgano del pensamiento por excelencia, que es el lenguaje, en una modalidad histórico-cultural que llamamos el español. Y vamos a ver cómo surge, cómo evoluciona, cómo se propala y cómo se va expandiendo en el tiempo y en el espacio, una cuestión histórica maravillosa que significó el concurso de cientos de pueblos a lo largo de siglos, y por supuesto con la participación de pueblos, culturas y continentes a lo largo de mucho tiempo, y por supuesto con un lado oscuro, porque los pueblos entran en colisión, una colisión violenta a lo largo de la historia, como parte del proceso de interacción, sometimiento y un verdadero despojo. La historia humana no es un cuento para contarle a los niños antes de dormir. Es un proceso cruento, es un proceso difícil, es un proceso penoso, ¿sí? Y todo esto pues va y se reporta en el plano de la cultura y también en el plano de la lengua. Nosotros tenemos que las palabras significan, porque las palabras son depositarias de la historia de los pueblos. Y ahí está la violencia, y ahí está el sometimiento, y ahí están hechos vejatorios, y ahí están muchos hechos cruentos que tienen su resonancia, tienen su impacto en la voluntad humana, porque fueron parte de la voluntad, parte de la acción y parte del dolor humano. No tendrían tanto valor, no tendrían tanta resonancia si no fuera porque ha implicado también y altas cuotas de violencia colectiva. Este es un principio teórico muy importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Las palabras lastiman, las palabras impactan, las palabras tienen una resonancia muy particular porque tienen un pasado, porque forman parte de procesos políticos, de procesos crueles, en la que un pueblo somete a otros pueblos y se impone por medio de la fuerza. Y las palabras llevan el sello de esos procesos violentos. O sea, hay que entender estas dos caras de la historia. Por una parte vemos un proceso terminado y decimos qué maravillosa es la lengua. Y por otra parte asistimos a una perspectiva histórica y dices, qué terrible, cómo nos hemos hecho tanto daño unos a otros. El sujeto vivo es un sujeto que busca prevalecer, que busca permanecer, que busca predominar, que busca someter, porque es un sujeto político, porque su existencia vale y tiene sentido en un entramado de poder que se llama realidad, que es el propio tejido social de relaciones construidas históricamente. Y entonces, en una sociedad que va componiéndose desde su origen en un proceso de construcción de sociedades estratificadas, divididas en clases, donde unos se quedan con la mayor parte y otros son sometidos y otros son reducidos a la miseria, pues son procesos violentos lo que tenemos ahí. Son procesos formativos muy largos y son procesos formativos muy densos, en el sentido de que ha costado un enorme sufrimiento a gruesas capas de la sociedad humana.
En este proceso les ha ido muy mal, muy mal a las mujeres. En este proceso le ha ido muy mal a los pueblos indígenas, y en este proceso le ha ido muy mal, terriblemente mal, a los pueblos con escaso desarrollo material y a los pobres. Ahí, aunque no nos guste, aunque repudien, aunque les salga granos cuando hablamos de Carlos Marx, hay que volver a los clásicos y entender perfectamente bien que la historia humana parece, a veces se nos presenta como un camino ininterrumpido de una clase sometiendo a otra clase, despojándola y reduciéndola a la servidumbre. A veces se nos antoja pensar que la historia de la humanidad se reduce a la historia de la lucha de clases. Si no tiene una verdad real, tiene una verdad teórica que nos invita a reflexionar cuánto daño nos hemos hecho unos a otros. Y entonces vamos a ver que en la lengua, en su difusión, en su medrar en el tiempo y en el espacio, a través de los continentes, de las épocas y las sociedades, pues tiene una faz terrible. Nosotros hablamos el español debido a todo este proceso violento de sometimiento de los pueblos. Y hay que reconocerlo, hay que ver la realidad con los ojos bien abiertos, hay que ver la realidad desnuda y entender para no repetir los errores. La idea de la historia como la gran maestra, si bien es cierto que no puede aplicarse a rajatabla y que la historia es algo más que eso, no está mal que entendamos esta pedagogía de la historia, de los procesos formativos de la sociedad real, ¿no? De la sociedad vigente, de la sociedad imperante. Hay que atrevernos a ver con los ojos muy abiertos todos estos procesos. Una de las cosas que quiero hacer de momento es no lanzarme a los orígenes. Los historiadores tenemos mucho cuidado con estas pretensiones, porque sí pretendemos llegar al primer día de los acontecimientos, y entonces nos vamos dando cuenta que en busca del sentido original podemos encontrar, madre mía, hasta la primera tribu de seres humanos, y allí vemos los ingredientes, la simiente, la semilla de todo, ¿no? Dices, no, hay que hacer cortes en los procesos históricos, ¿sí? Si no paramos en los romanos y nos seguimos con los pueblos ingresando por primera vez al continente europeo, y nos vamos más allá y terminamos en el continente africano trepados de los árboles, ¿no? Hay que tener la capacidad racional de hacer cortes, y nosotros nos vamos a dar cuenta que el primer capítulo del idioma español lo encontramos en Roma. Lo encontramos en la antigüedad con este pueblo maravilloso que creó ciudades, acueductos, caminos, que creó su evolución uno de los imperios más gloriosos y una de las fuerzas históricas civilizatorias más implacables que ha creado la humanidad. Ahí vamos a ver el primer capítulo, pero nosotros no vamos a entrar todavía a esta cuestión. Vamos a dejarlo en pausa para entender la importancia geoestratégica y la importancia político-económica del español actualmente. Hoy, al día de hoy, ¿qué significa hablar español? Es una cuestión muy interesante, ¿sí? Que nos va a llevar a un viaje a través del planeta Tierra. Nos vamos a dar cuenta de forma muy inmediata que nosotros nos encontramos hablando uno de los idiomas más importantes del planeta Tierra, más importantes por su longevidad, por su complejidad, por su vastedad semántica, por su vastedad estructural, y ojo por el número,
de hablantes. Nosotros nos encontramos, con el segundo o tercer idioma más hablado del planeta. Tenemos el chino mandarín, tenemos el hindú, ¿sí? Y tenemos el español. Nosotros tenemos más de 500 millones de hablantes. Y ojo, porque cálculos demográficos, la evolución en el crecimiento demográfico de los pueblos, nos invita a pensar que para el 2050 seríamos el segundo idioma más hablado del mundo. Ojo, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de la relevancia por una cuestión adicional que yo creo que tiene más trascendencia aún, que es la cuestión de la distribución espacial del idioma. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el idioma español es un idioma que se habla en todos los continentes, pero más importante aún que eso, que en términos de su magnitud nos parece más que elocuente, y lo es, pero la cuestión está en que es el idioma de las naciones, es la lengua materna de las naciones hispanoamericanas. Puede parecer una cosa obvia, pero lo obvio es sospechoso. No hay que confiar en lo obvio. Hay que poner en perspectiva esta obviedad y entender por qué razón la verdadera importancia del idioma español es que la inmensa mayoría de los países que la hablan tiene una concentración espacial en Latinoamérica, donde por un capricho de la geología se encuentra una de las zonas más ricas del mundo en términos de recursos. Ojo, si nosotros vemos diversidad, la biodiversidad la encontramos concentrada en América Latina. Si encontramos reservas de agua dulce, uno de los factores principales que van a decidir el futuro de la humanidad y de la vida sobre el planeta, pues lo encontramos concentrado de manera generosa, vasta, en esta región del planeta. No hay que perder de vista la forma como regiones cada vez más amplias del planeta Tierra se encuentran estresadas por falta de agua. Es más que elocuente, aunque es un asunto que no hay que sobredimensionar, pero es más que elocuente que en los números que se exponen en los muros de la bolsa de Wall Street, en la bolsa de Nueva York, la bolsa donde se comercializan commodities y se hacen inversiones con títulos y compras y recompras de acciones más importante del mundo, se tiene un apartado para el agua. No hay que sobredimensionar, no hay que sacar de contexto, pero es una cuestión elocuente que ya se haya sacado títulos para una empresa en California que va a manejar futuros de precios del vital líquido. Entonces, esta cuestión nos vuelve otra vez sobre Latinoamérica y nos damos cuenta de que es una de las reservas planetarias de agua dulce más importantes. Pero si nosotros vemos al nivel de especies endémicas, diversidad de especies migratorias que son fundamentales para sustentar, para mantener sano y vivo al planeta, los ecosistemas que interactúan con materia orgánica, climas, suelos, ¿sí? que interactúan con la biota, con la fauna, tienen su hábitat en América Latina. Y entonces tenemos una zona estratégica en términos de recursos naturales y en términos de la vida considerada en sí misma. Un planeta vivo pasa por cuidar este aspecto crucial.
Y América Latina tiene una enorme responsabilidad. Por cierto, México tiene una enorme responsabilidad por encima de esta condición de por sí, moral crítica. Si nosotros vemos a estos países maravillosos, hermosos, pletóricos, bucólicos, románticos, saturados de belleza, soberbios, como Costa Rica, Ecuador, Brasil, encontramos una biota, una diversidad y una riqueza enorme, y nos vamos dando cuenta y dimensionamos lo que les estoy diciendo. Es una región sumamente rica, ¿sí? En el que se concentra una enorme cantidad de recursos, pero viene la parte fea. Nos encontramos en una de las regiones más desiguales del mundo. Nos encontramos en una región rica en recursos, una región que ha dado una de las élites de los grupos sociales de privilegiados más ricos del planeta. Los ricos de Latinoamérica no le piden absolutamente nada a un jeque, a un pachá, a un rey o a un magnate de Nueva York. Son personas que por su riqueza se miden con cualquier fortuna del mundo, pero en contextos donde reina una pobreza grosera. Tenemos poblaciones donde el 80% de la población se encuentra en la pobreza, la precariedad y la vulnerabilidad. Entonces, vivimos en contextos naturalmente muy ricos, con élites económicas y políticas que amasan una fortuna grosera, con capas de la población muy amplias, muy densas y muy pobres. Entonces, la desigualdad en América Latina es un asunto crucial para entender la importancia estratégica de esta región. ¿Por qué razón? Bueno, porque el sometimiento de los pueblos pasa por el control político y cultural de los mismos pueblos. Un pueblo ignorante, un pueblo sometido. Un pueblo sometido y pobre es un pueblo desordenado, incapaz de defender sus propios recursos. Es un pueblo vulnerable, es un pueblo que se encuentra en constante despojo de sus posibilidades de futuro. Ojo, ¿no? Hay una cuestión histórica ahí muy importante que se tiene que tocar, que se tiene que señalar con toda responsabilidad y con toda precisión. Esa clase política y esa clase económica que en Latinoamérica amasa enormes fortunas, inmoral, fortunas a un nivel inmoral, están allí no de forma histórica, están allí de forma artificial, hechas de un pacto ofensivo entre las élites señaladas, producto de actividades ganaderas, actividades mineras, actividades relacionadas con giros negros como el secuestro, el narcotráfico, la banca internacional. Son élites vinculadas con intereses de la élite política y económica de Estados Unidos. O sea, hay un pacto criminal entre las élites económicas y políticas que han dominado geográficamente, localmente, los pueblos de Latinoamérica y que se han mantenido a sangre y fuego sometiendo a los pueblos por un pacto de complicidad corrupta con las élites políticas y las grandes empresas estadounidenses. En la historia de América Latina, desde la independencia,
Inmediatamente se parte de la independencia, de el romper el pacto colonial, y se cae a la esfera del imperio americano. Estados Unidos inmediatamente en el siglo XVIII, inmediatamente de forma muy temprana en el siglo XIX, cae en la convicción de haber sido destinado por voluntad divina a someter bajo los mecanismos imperiales a toda la región latinoamericana, e inmediatamente incide, comete injerencia e inmediatamente somete a los pueblos latinoamericanos por vía de préstamos o por vía de inversiones o por vía militar. Y entonces va imponiendo desde Tierra del Fuego, desde la Patagonia hasta la frontera norte de México, va imponiendo a élites que están supeditadas a los intereses de Estados Unidos. Entonces es una élite que no prevalece producto de un esfuerzo social genuino, en el sentido de que forme parte de los procesos históricos soberanos de cada pueblo. No, venden su alma a las empresas bananeras, a las empresas de frutas, a las empresas de exportación, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, a las empresas comerciales, a las empresas de toda naturaleza que van y anclan su suerte con una élite corrupta en cada uno de los países que forman Latinoamérica. Ahí donde ponga uno el dedo, se va a ir uno a Google Maps y ahí entra la región Latinoamérica, y ahí donde toca el cursor, ahí hay un bandido que vendió el destino de su pueblo a los intereses americanos. Ya sea Ecuador, Paraguay, Perú, ya sea Brasil, a quien incluyo por cuestiones geográficas, Uruguay, Argentina, el pueblo que le pongamos la mano encima, ¿no? Y por supuesto México. La región latinoamericana entonces tiene una de las élites más corruptas, que someten el poder político a su voluntad y que son además el poder económico. Son familias que prevalecen de siglos atrás y que siguen dedicando sus empresas a la ganadería, a la minería, y son familias que someten a la política nacional a sus intereses. Y son gobernadores, son presidentes municipales, son jefes territoriales, y entonces una élite política económica, ¿sí?, que ha atado su suerte a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Entonces aquí hay una composición histórica muy particular, basada efectivamente en la doctrina política de Estados Unidos de afianzar su presencia en Latinoamérica y hacer de esta región su patio trasero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, expande su influencia a Europa, porque en Europa, bueno, estos pueblos tan civilizados que no dejaron piedra sobre piedra, que se masacraron como si se hubiera una guerra fratricida sin parangón, de estos pueblos tan civilizados, que no dejaron piedra sobre piedra. Y entonces, como parte del Plan Marshall, pues Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa, y Europa cayó rendida y de rodillas a sus pies, gracias a la relación de sometimiento de la región latinoamericana al imperio estadounidense.
todas las materias primas, toda la mano de obra, todo el esfuerzo industrial del continente encabezado por el Imperio Americano pudo respaldar el esfuerzo bélico de Rusia y Europa frente al nazismo. Y entonces Estados Unidos tiene como el hegemón, tiene el papel de imperio a escala planetaria de entonces a la fecha. Claro que tenía un enemigo enfrente, una tensión polarizada entre el bloque capitalista representado por Estados Unidos y el bloque comunista representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hacia 1989-1991 pues se desploma como parte de una lógica de descomposición institucional en el interior de este acuerdo llamado URSS. Un pueblo glorioso que sale de la Edad Media y que se inscribe en el mundo moderno gracias a sus científicos, gracias a sus pensadores intelectuales y gracias a su gallardía y su gran carácter. Salen de la Edad Media y van y conquistan los viajes al espacio, ¿no? Entonces, muchas cosas dignas de aplaudir al pueblo ruso. Pero la cuestión está en que se estanca en una situación de corrupción, de ineficiencia, de falta de competencia y en una carrera armamentista en la que cayó presa de una estrategia de desgaste que le planteó Estados Unidos. Y entonces, hacia 1989, con la caída del muro de Berlín, pues se desfonda la Unión Soviética. Y entonces Estados Unidos queda como el país hegemónico a escala planetaria. ¿Por qué les estoy contando esa historia? Bueno, lo que pasa es que ahora Estados Unidos tiene nuevos competidores. Me refiero concretamente a China, con una alianza estratégica militar con Rusia, una alianza energética también, que presenta un frente muy sólido en contra de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Y la cuestión es la siguiente, que uno de los frentes en los cuales se presenta esta disputa es en la región latinoamericana. China tiene un proyecto de integración comercial y de integración económica a escala planetaria que se llama la Ruta de la Seda. Y tiene inversiones, por supuesto, en Asia, por supuesto, en África, y se clava en el corazón de Europa, pero no abandona la región latinoamericana, donde está extendiendo una serie de proyectos productivos, económicos, de comunicación, que van a trazar un puente ininterrumpido desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Y es parte de la ruta que han planteado a escala planetaria con una visión histórica increíble, ambiciosa, de alcances históricos inauditos, sin parangón, esta gran nación que es China, con un partido comunista, con un proyecto capitalista a ultranza, con esteroides, ¿no? Con esteroides. Y entonces está ganándole la partida a Estados Unidos en muchos planos. Está ganándole la partida, y uno de los campos de batalla, de enfrentamiento, es Latinoamérica. Y Rusia, por su parte, ¿sí?, ha encontrado un escenario de competencia muy interesante en Europa, hacia donde ha extendido sus intereses energéticos con la construcción de dos líneas de comercialización de gas. El Nord Stream, que es un proyecto muy interesante
desde el punto de vista de la ingeniería, que cruza por el Mar Blanco y desciende hacia Europa, hacia Alemania. Y tiene un segundo proyecto que cruza por Turquía y sube por el Mar Caspio hacia el mercado europeo, que son aliados históricos de Estados Unidos, pero que sin embargo dependen del gas ruso. Un enemigo histórico de Estados Unidos en este intento por predominar y someter a el resto de los países. Y entonces dice Estados Unidos, cuidado con Rusia, ¿no? Que si dependen energéticamente de Rusia, pues va a someter políticamente el continente. Dice Rusia, bueno, pues a mí no me interesa someter a nadie, a mí me interesa obtener el mercado de la venta del gas. Y entonces ve con mucho cuidado Estados Unidos esta situación y dice unas cosas inverosímiles, amenaza, coopta, lanza sanciones al por mayor en contra de la clase política y funcionariado ruso, y nos cuenta una historia terrible de Rusia. Voy a un punto. La cuestión está en que tanto China como Rusia sacan un canal público noticioso, una empresa noticiosa con dinero público del Estado ruso, en su caso, y del Estado, financiado por el Estado chino, por el Partido Comunista, en el caso de este país. Y obviamente, para contar su versión de las cosas, tiene una versión en inglés. Un canal, el ruso, que se llama Russia Today, también tiene una versión en inglés. Y tiene una segunda versión del mismo canal. ¿En qué idioma? En español. Porque le interesa que en la región latinoamericana comprendan y conozcan su perspectiva del conflicto. Es una cuestión muy interesante que nos hace entender que la importancia histórica, la importancia aritmética del número de hablantes se ve revolucionada hacia arriba por la importancia geoestratégica de nuestro idioma. Que en el patio trasero de Estados Unidos estemos escuchando la otra versión de esta batalla que se libra entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Estados Unidos. Y ojo, porque el Partido Comunista Chino, con su modelo capitalista con esteroides, nos da también su versión con un canal público de noticias que se llama Xinhua, que nosotros podemos encontrar fácilmente en internet. Y ojo, ¿no? Tiene su versión en inglés y tiene una segunda versión, ya saben en qué idioma. Si nosotros viajamos a Pekín, viajamos a Shanghái y recorremos todo el territorio chino, pues hispanohablantes no vamos a encontrar ahí. Aunque sí, le interesa mucho al gobierno chino la enseñanza del español en sus escuelas. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los agentes culturales, los inversores, los políticos, los diplomáticos y los agentes abanderados de sus empresas que van a ir a invertir en Latinoamérica y que van a llevar la segunda lengua, el español, para comunicarse y hacer negocios con nuestros países. Y entonces sí vas a encontrar a hispanohablantes, sí vas a encontrar a chinos que saben el español porque se los enseñan en la escuela. Pero no se ha construido un canal noticioso en español desde China para que practiquen el español ellos. No, es para que nosotros podamos entender su versión de la historia en este conflicto. Y ojo, porque cuando quebras la hegemonía informativa, quebras la hegemonía cultural de los Estados Unidos y empiezas a decir,
Entonces hay otra versión en la que no sales tan bien librado. Se rompe la hegemonía de la información, se rompe el cerco doctrinal e ideológico y comienzas a cuestionar la hegemonía predominante y que nos viene, ¿sí?, con una sistematicidad, con una consistencia de parte de todo el tinglado de los medios masivos de comunicación, con su extensión actual en las redes sociales, contándonos todos los días lo que ellos quieren que creamos. Y ojo, porque yo les dije la importancia del idioma, la importancia de las palabras en la construcción de una idea de la realidad. Quien controla el contenido informativo controla tu conducta, define tus inclinaciones, define tus acciones. O sea, tiene verdaderamente el contrato de una esclavitud voluntaria de quien recibe la información pasivamente. Pero si contrastas la información, tienes otras versiones de las cosas, tienes mayores elementos para formularte un juicio y por ende tu voluntad es más tuya, es más libre. Tú puedes contrastar la información, tú puedes acceder a otra versión, a otra perspectiva de una cuestión tan complicada como es la tensión económica, comercial, política y espero que nunca militar entre esta conflagración que se presenta entre estas naciones. Ojo, ¿no? Porque parece ya suficiente, pero no el asunto es una cuestión que rebasa la especulación. No es simple y llanamente dos empresas noticiosas pagadas por el Estado en China y Rusia. Es una cuestión más sutil y por ende más compleja y penetrante. Nosotros encontramos el mismo caso en Alemania. El Estado alemán paga una empresa noticiosa que genera noticias, que genera imágenes y documentales, que se llama Deutsche Welle, que tiene su versión en inglés y que tiene su versión en español. Debe haber una comunidad hispanohablante en Alemania importante, pero no lo hacen para ellos, lo hacen para nosotros. Lo hacen para que nosotros ampliemos nuestro horizonte, hagamos un contraste, elaboremos un juicio basado en la información que ellos tienen de nosotros. Ellos ya nos dicen quiénes somos, cómo nos vemos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras condiciones económicas, políticas, sociales. Y entonces van formulando desde fuera lo que somos. Al menos una pieza más de este ajedrez complejo de las identidades, ¿no? Una pieza más de este puzzle movible, dinámico, que implica la identidad de todas las naciones. Entonces, bueno, porque la identidad se hace con historias, se hace con narraciones, se hace con información, se hace con palabras. Bien, entonces la cuestión es que vamos más allá todavía. Nosotros vamos a una gran nación, la nación persa, un gran imperio en el pasado, una nación milenaria, una nación histórica, uno de los nodos más importantes de la civilización humana, un pueblo bellísimo e increíble como es Irán. Nosotros encontramos en Irán un elemento muy complicado, muy efervescente. Hasta hace unos años hubo un pacto que le permitía a Irán comercializar su petróleo y obtener los dividendos y las ganancias para participar en el mercado internacional.
para lo que hace el mercado, compensar deficiencias, establecer ganancias marginales y dotar al país de elementos que le fortalezcan su economía. Bueno, pues de repente ese pacto que fue logrado con el presidente Obama y con una serie de naciones que incluyen a Alemania, varios países europeos, con la condición de que se clausuraran las investigaciones para empobrecer uranio y desarrollar una industria atómica, pues fue abandonado el pacto por Donald Trump de manera unilateral y aplicó sanciones. E Irán, que había cerrado sus laboratorios para empobrecer uranio, se quedó sin los beneficios del pacto. Dice, yo no he faltado a los términos del pacto. Lo que a mí me correspondía como una obligación firmada frente a estas naciones que son testigos, yo lo he cumplido a cabalidad, porque no puedo comercializar mi petróleo. Entonces las otras naciones, Alemania entre ellos, hicieron oídos sordos, le hicieron al lolo, de repente tuvieron un síncope y ya no recordaron, y entonces Irán volvió a empobrecer uranio, volvió a habilitar sus laboratorios y continúa con su carrera para desarrollar una industria atómica, lo cual supone un grave riesgo para la región, una región particularmente tensa y conflictiva por la presencia de Israel en esa región, que ha sido una nación agresiva de manera sistemática, de manera ininterrumpida y casi como un elemento identitario de su presencia invasiva en la región de Palestina, en el levante del Mediterráneo. Y entonces hay una situación internacional muy tensa en una región rica en petróleo, que es estratégica para que el mundo pues pueda continuar su carrera loca por destruir el planeta bajo el imperativo del crecimiento económico. Entonces, Irán, dotada de una industria atómica, pone bajo mucha tensión esa región. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos nos dice que en esta historia Irán es la mala. E Irán, siguiendo el ejemplo ruso, siguiendo el ejemplo alemán y siguiendo el ejemplo chino, dijo, voy a hacer mi canal de noticias y voy a contar mi versión de las cosas. Y entonces creó Hispan TV y tiene una versión en inglés y tiene una versión en español. Y nosotros podemos acceder diariamente, a menos que lo tumben como lo hacen sistemáticamente, pero en internet podemos Hispan TV y vemos la versión iraní de este conflicto. Entonces nos damos cuenta que el gran pecado de Irán fue haber nacionalizado su petróleo y haber hecho del petróleo un recurso de la nación, de todos los iraníes, quitándole, expropiándole el petróleo. ¿A quién? Pues a las empresas British Petroleum de Inglaterra y a las empresas que tienen un pacto económico comercial con Estados Unidos. Y entonces Gran Bretaña le dijo a ellos, oye, Estados Unidos, aquí ¿qué va a pasar? Entonces fueron y sometieron y destruyeron al régimen político, ¿sí?, iraní. Pero el pueblo iraní no se quedó cruzado de brazos, hizo una revolución, tumbó al monarca títere que le pusieron allí y creó una república islámica, que lo primero que hizo fue nacionalizar el petróleo. Y es un pecado que no le han perdonado a Irán. ¿Por qué razón eres un pueblo tan gallardo? ¿Por qué razón eres un pueblo tan digno? ¿Y por qué razón quieres mandarte a ti mismo? Si tienes que someterte a nosotros, por Dios. Ojo, todo esto valga para decir lo siguiente. Los iraníes hicieron la nacionalización de su petróleo inspirados en la nacionalización del petróleo que llevó a cabo el general Lázaro Cárdenas. Para que dimensionemos los alcances históricos
de esta osadía, producto del olfato político y del momento histórico que aprovechó el general Lázaro Cárdenas para nacionalizar petróleos mexicanos. ¿De manos de quién? De las empresas British Petroleum y las empresas estadounidenses que no le daban ni un centavo al pueblo mexicano de la riqueza del subsuelo. No pagaban nada. Sometían al pueblo mexicano. A los obreros los trataban como verdaderos esclavos y se llevaban las riquezas prácticamente íntegras del petróleo. Y en 1938, el general Lázaro Cárdenas, que comprende perfectamente bien que la conflagración, la guerra, el conflicto europeo va a escalar y va a necesitar un pacto político de enorme magnitud, que va a necesitar Estados Unidos a entrar en una sinergia, en una economía de guerra que involucrará a los países de la región. La nacionalización llegó en el momento justo en que Estados Unidos tuvo que aceptarla. Pero Irán no. Entonces Irán no tuvo esa oportunidad histórica. E Irán no se le perdona esa osadía. Y se le tiene un cerco, como en su momento se le tuvo un cerco económico a México por nacionalizar petróleos mexicanos. Es una parte importantísima que entender en la historia de México para que dimensionemos qué fue lo que sucedió hace unos años cuando se creó la reforma energética, cuando los pícaros del PRI y del PAN entregaron la riqueza nacional ¿a quiénes? A la empresa British Petroleum y a las empresas estadounidenses que antes tenían como dueños la riqueza nacional. ¿A cambio de qué hizo eso los políticos del PRI y del PAN? A cambio de migajas, a cambio de corruptelas, a cambio de dádivas. Incluso muchos de los que aprobaron esa reforma energética que le entregó a manos extranjeras el petróleo nacional, se hicieron empleados de esas empresas. Qué falta de dignidad, qué vergüenza y qué cobardía. Esa clase política es la que quiere nuestro voto en 2021. O sea, unos verdaderos caraduras. Se aprovecharon de contratos, se hicieron de contratos para llevar y traer en taxis aéreos al personal de las plataformas, rentaron plataformas petroleras a esas empresas y se beneficiaron de la privatización de manera individual, quitándole a la nación esa riqueza. Esos son los caraduras que redactaron la ley y que se beneficiaron personalmente de la ley. Ahí está Pedro Joaquín Caldwell y una bola de pícaros, entre ellos la familia de Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim y una pléyade de pícaros que si los metiéramos a todos en la cárcel no alcanzaría el tiempo vital para que pagaran por sus crímenes por traición a la patria. Bueno, pues resulta que Irán está muy interesada en dar su versión de la historia a los pueblos latinoamericanos en español para quebrar la hegemonía informativa de Estados Unidos. Cuenta su parte de la historia y entonces nosotros podemos contrastarla y darnos cuenta que hay un abuso de parte de Estados Unidos sometiendo, congelando cuentas, robándose incluso cargamento de gasolinas a un país soberano como auténticos ladrones, como auténticos cacos e imponiendo su ley en esta región del planeta. Ustedes saben perfectamente bien que los conflictos entre Estados Unidos y China ha derivado en un bloqueo comercial, un conflicto comercial creciente y además un hostigamiento permanente de parte de Estados Unidos en el mar sur de China.
atizando conflictos regionales, conflictos locales entre una región de pueblos que practican el Islam en contra del gobierno chino. Una región de Hong Kong que tiene una condición sui generis políticamente hablando y que Estados Unidos atiza continuamente el conflicto para mantener las tensiones hacia China y continuamente está atizando los conflictos entre el pueblo nipón, el pueblo japonés y China. Y sin embargo, China hace unas semanas firmó el pacto comercial de apertura de mercados más importante del planeta con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda y con toda esta región del planeta que será el mercado libre más grande del planeta con aliados históricos de Estados Unidos. Entonces, pese a todo, Estados Unidos ha perdido batallas cruciales, no la guerra, pero batallas cruciales muy importantes en lo tecnológico, en lo económico, en lo comercial, y no se puede quedar atrás en lo cultural. Por eso el pueblo chino inyecta tanto dinero en esta dimensión informativa. Y ojo, una de las primeras acciones que llevó a cabo en el espacio de Internet fue cortar la comunicación de Facebook, de esas plataformas que se llevan espiándonos. Cortó el gobierno chino y no existe Facebook en China. Todo se trata pues de una cuestión, de una lucha por las versiones del mundo que están depositadas en el lenguaje humano. Si tú controlas las palabras, tú controlas la identidad y la voluntad de los pueblos. Y el español es un escenario de conflicto muy intenso. Nuestro idioma es escenario de una conflagración entre bloques de poder que luchan por la hegemonía planetaria. Ahí la importancia del español desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista histórico. ¿Sí? Esta era la cuestión que quería comunicarles el día de hoy, poniendo en pausa, poniendo entre paréntesis la cuestión histórica. Ya en la siguiente clase nosotros vamos a remontarnos a un viaje de más de 2000 años atrás y vamos a ver cómo esta gran nación, Roma, se sacude, ¿sí? Ojo, ¿no? Porque los pueblos se hacen grandes luchando. Se sacude la tutela del pueblo etrusco, comienza su expansión por la península, por donde se encuentra actualmente Italia, hacia el norte y el sur, y empieza su expansión hasta llegar a ser una de las formaciones histórico-culturales y un nodo de civilización de los más importantes que ha dado la humanidad a escala de la historia toda de la especie, ¿no? Nosotros vamos a ver allí el primer capítulo histórico del idioma español, porque nuestra lengua pues es una de las lenguas romances que deriva del idioma que hablaban los romanos, que es el latín. Vamos a dar los matices necesarios allí, pero en la siguiente clase. Ojo, porque es el latín, vamos a decir, el vientre en el que va a ir naciendo, en el que va a ir fermentándose y cobrando forma el español, pero no es el único, de ninguna manera. El idioma español está hecho de muchos idiomas, ¿de acuerdo? Ahí van a encontrar a muchos pueblos participando, colaborando históricamente, ¿de acuerdo? No voluntariamente, como si se tratara de una academia en donde uno le dice a otro, ¿no? Pon esta palabra, se me antoja para que esté allí en el español. No, pero implica pues el contacto, la fricción entre pueblos y culturas
y por eso nuestro idioma es tan rico, tan complejo, tan variado, cargado de matices, como un verdadero crisol. Bien, me resta pues saludarlos, me resta mandarles un abrazo, agradecerles su atención y pues que no se desesperen. Vamos a tener las siguientes clases, vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a hacer un viaje increíble para conocer nuestro idioma y vamos a cubrir lo que demanda la clase de análisis histórico de la lengua española. Cuídense mucho, por favor, y va mi más sincero abrazo. Hasta luego.